Queridos estudiantes del grado quinto, en matemáticas, esta semana, tercera semana virtual de nuestro cuarto periodo, vamos a retomar los temas que habíamos visto de las magnitudes. Pero recordemos que la semana pasada vimos las magnitudes directamente proporcionales. En el día de hoy vamos a ver qué son magnitudes inversamente proporcionales. Resulta que dos magnitudes son inversamente proporcionales si al multiplicar o al dividir una de ellas por un número, la otra también queda dividida o dividida por el mismo número. Ay, eso en palabras es como muy complicado, ¿cierto que sí? Vamos entonces a verlo con ejemplos para que nos quede bien claro. Resulta que si yo tengo una magnitud y la aumento al doble, al triple, resulta que la otra también debe de disminuir, pero en la misma cantidad. Entonces, si en una aumento al doble, la otra disminuye la mitad. Si una aumento al triple, la otra debe de disminuir a un tercio, o sea, dividirlo entre 3. ¿Listo? Entonces, y si una disminuye a la mitad, la otra debe de aumentar al doble. Y así sucesivamente. Recordemos que en la clase pasada veíamos que las magnitudes directamente proporcionales, si una aumentaba, la otra también aumentaba, ¿cierto? Y si la otra disminuía, también disminuía. Aquí no, aquí es al contrario. Una aumenta y la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta, pero siempre con la misma proporción. Resulta que en nuestro símbolo de magnitud inversamente proporcional tenemos la letra IP, inversamente proporcional. ¿Listo? Vamos a verla con ejemplos claros para que nos quede bien. Entonces resulta, tenemos nuestra tabla de velocidad con respecto a un tiempo. Entonces tenemos tiempo en horas, tenemos 1 hora, 2 horas, 3 horas. Entonces vamos a ver qué velocidad hay en kilómetros. Entonces, por ejemplo, acá vemos que está aumentando, ¿cierto? En 1 hora, 2 horas y 3 horas. Entonces, conforme más horas, vamos a ver qué velocidad hay. Recordemos que como esta magnitud está aumentando, la otra debe de disminuir. Entonces, por ejemplo, si tenemos en 1 hora 90 kilómetros, a 2 horas tenemos 45 kilómetros y a 3 horas tenemos 30 kilómetros por hora. Entonces, como vemos, conforme va aumentando, o sea, 1 hora 90, al aumentar estas 2 horas, acá se está disminuyendo. Y acá, al disminuir 3 horas, al aumentar 3 horas, está disminuyendo. Entonces, vamos a ver, ahí ya sabemos que conforme esto está aumentando, estas están disminuyendo. Pero vamos a ver cuándo son, ahí serían inversamente, ¿cierto? Pero vamos a ver si hay proporcionalidad, porque recordemos que conforme aumenta, debe aumentar a la misma proporción y disminuir a la misma proporción. ¿Cómo podemos hacer esto? Lo podemos hacer por medio de la multiplicación o la división, chicos. Resulta que vamos a multiplicar 1 por 90, 2 por 45 y 3 por 30 y debe de dar lo mismo. Como tenemos acá 1 por 90, 2 por 45 y 3 por 30, todas estas multiplicaciones dan 90, o sea que sí son proporcionales. O sea, al aumentar las horas, disminuyó la velocidad, pero todas en una forma proporcional. Vamos a ver otro ejemplo de magnitudes inversamente proporcionales. Tenemos un número de pintores y un número de días. Pues por cantidad de pintores va a haber un número de días determinado. Entonces tenemos que solamente un pintor se demora 120 días. 2 pintores se demoran menos días, 60. 6 pintores se demoran 20 días y 30 pintores se demoran 4 días. Vamos entonces a ver la proporcionalidad. Entonces, de 1 a 2 multiplico por 2. De 2 para llegar a 6 pintores multiplico por 3. 2 por 3, 6. Y de 6 pintores para llegar a 30, 6 por 5, 30, ¿cierto? Entonces, como acá en esta proporción de arriba se multiplicó, recordemos que en la otra magnitud tiene que
como acá aumentó, acá tiene que disminuir, pero tiene que disminuir de la misma manera que lo hizo arriba. Entonces acá aumentó por 2, por 3 y por 5, entonces abajo tiene que ser dividido entre los mismos números. Entonces 120 divide entre 2, 60. 60 divide entre 3, 20. Y 20 divide entre 5 da 4. Por eso es proporcional esta magnitud y es inversamente. Ahora, recordemos que tenemos una táctica o una técnica en la cual por medio de la multiplicación vemos que sí es correcto lo que están diciendo aquí. Multiplicamos una unidad por la de abajo y así sucesivamente, y todos nuestros valores tienen que dar lo mismo. 1 por 120, 120, 2 por 60, 120, 6 por 20, 160 y 30 por 4, 160. Vemos que da un mismo resultado, o sea que sí es una magnitud inversamente proporcional. Ahora vemos acá otro ejemplo para que nos quede claro. Dice, tiempo en distancia en función del coste en el del puerto del arroyo. Entonces resulta que la estancia significa estadía en un hotel. Entonces, resulta que por cada euro que cuesta, va a haber la cantidad de días que pueden estar las personas. Entonces, si usted paga 25 euros, puede estar un día. Si paga 50 euros, puede estar 2 días. Si paga 75 euros, puede estar 3 días. Y si paga 100 euros, puede estar 4 días. Entonces, como vemos aquí, si nosotros vemos, todas estas van en aumento, ¿cierto? Y estas también. Pero entonces, entre menos dinero, menos días. Entre más dinero, más días. Bueno, recordemos algo. Habíamos dicho que entre una aumentaba, la otra tenía que disminuir. Aquí vamos a ver algo. Aquí estamos en aumento y aquí también. Entonces es inversamente proporcional. No, es que entre más dinero, más días. No, chicos. Entonces, ese es un claro ejemplo de que aquí es una magnitud de la que vimos la semana pasada. O sea, magnitud directamente proporcional. Y como vemos, pues teníamos nuestra división y es proporcional, ¿cierto? Entonces, este claro ejemplo no corresponde a la inversamente proporcional. Quería darles este ejemplo porque quiero que entiendan bien cuándo es y cuándo no inversamente proporcional. Entonces recordemos, directamente proporcional, una magnitud aumenta y la otra también aumenta, o una disminuye y la otra disminuye. En nuestras magnitudes inversamente proporcionales, si una aumenta, la otra tiene que disminuir, o si disminuye, la otra tiene que aumentar. Listo, chicos, espero que hayan comprendido y que les vaya excelente en este taller. En nuestro encuentro vamos a socializar todas las dudas.